Questa vita democratica è sicuramente l'educazione, la forma con la quale uno educa los alumnos para que puedan ir creciendo en el respeto mutuo y en la preocupación solidaria para el bien común. La responsabilidad de la escuela es, lo sabemos, más abarcativa que la de transmitir contenidos. Y la escuela, en términos de su función social, y la escuela pública como espacio de este colectivo común, como una institución de la sociedad civil, debe fundamentalmente socializar el conocimiento históricamente producido, el conocimiento como derecho de todos, y debe además continuar comprometiéndose con un proceso de socialización de las jóvenes generaciones, para que estas jóvenes generaciones se socialicen y se comprometan con lo público, insisto, con lo que es común, con aquellos asuntos que producen y reproducen la vida de todos, las condiciones materiales y simbólicas. Tiene la responsabilidad de comprometer a las jóvenes generaciones en la formación de la ciudadanía social. Hay que construir, y este es un viejo mandato de la escuela, que ha generado las mejores tradiciones de la educación pública en este país. Cuando en 1882 se discutía el papel del Estado y la necesidad de organizar la escuela pública, se identificaba claramente a la escuela pública como una necesidad social, como una necesidad del conjunto de la sociedad. Intervenciones en el Congreso Pedagógico de 1882, como la intervención de Grusat, en ese entonces rector del Colegio Nacional de Tucumán, indicaba que había que formar al joven que se sentaba en la banca del escolar en aras de construir al futuro elector que pudiera contribuir a la grandeza, al orden y al progreso de la nación argentina. Pedagogos de principios del siglo XX insistían en la necesidad de la escuela pública como espacio de la política entendida como espacio de ciudadanía. Y Dewey, por ejemplo, que decía hacer de cada escuela una república. Hacer de cada escuela una república, es decir, comprometer a las jóvenes generaciones en procesos de formación que vayan co-constituyendo esta ciudadanía social que tiene que asumir la tarea de generar bienestar. Y además la política es la escuela y la escuela es la política, porque la escuela y la política están profundamente comprometidas con la acción humana, con la intervención humana. Fundamentalmente interpretándose e interpretando a los otros como sujetos políticos, esto es, portadores de derechos y obligaciones ciudadanas. Escuela es la institución que realiza el derecho a educar que tienen los ciudadanos. Al hacerlo, asume el compromiso de darle sentido a la educación que imparte. Y tengo derecho a adquirir conocimientos que me vinculen con los desarrollos científicos tecnológicos, con las discusiones científicas tecnológicas, con los debates actuales, pero también que me vincule en íntima relación con el mundo de lo social y de lo político, que no es sino la expresión material y simbólica de donde se dan esos debates, esos desarrollos de conocimiento. La institución prevista por el Estado para dar cumplimiento al derecho, no al servicio, sino al derecho a la educación que todos los habitantes de este territorio tienen. Entonces me parece que su accionar es, en este sentido, eminentemente un accionar político, no político partidario, que esto es muy otra cosa, pero sí político en el sentido de desarrollar acciones que ayuden a conformar una identidad ciudadana, que permitan que quienes concurren a la escuela en cualquiera de sus niveles sean
conocedores de lo que son sus derechos, de las vías de demandar la exigencia de esos derechos, de ver cómo pueden ser modificados los instrumentos legales, etc. Todo esto configura evidentemente una acción política, pero no una acción político-partidaria. Los alumnos acuden a la escuela pertrechados de las experiencias de la vida cotidiana, la propia, la de sus padres, familias y vecinos. Por sobre todo espacio de acumulación de saberes prácticos, de experiencias históricas, sociales y políticas, que representan la fuente en la que la escuela puede alimentarse para enriquecer y dar consistencia a la reconstrucción del conocimiento acumulado socialmente. Lo social, lo político, la complejidad de la realidad, hay que hacerlo objeto de conocimiento. Todo proceso de comunicación del conocimiento, de construcción del conocimiento, tiene que ser visto como un proceso de multiplicidad de relaciones. La escuela es un espacio de conocimiento, es un espacio de intervención pedagógica, es un espacio de intervenir, estar entre la teoría y la práctica. Es decir, el discurso acerca de lo social, las condiciones materiales y simbólicas de vida de la sociedad deben ser contenidos en la escuela. Es decir, para poder hacerlos objeto de conocimiento y por lo tanto trascender lo aparente, la ilusión, lo real aparenta ser, para poder decodificar, describir, explicar y comprender y animar a que cada uno de nuestros chicos construya con autonomía y en diálogo con los otros su propio discurso acerca de lo social. Que no se quede sin voz. En la escuela 348 se vio La Toma, una oportunidad de revalorización de la experiencia social. En la escuela 348, que está ubicada en el barrio Belén, en el sector oeste, nosotros a fines del 2004, cuando hicimos la evaluación institucional, vimos que teníamos que reflexionar o que teníamos que pensar un poco más sobre los actos escolares, porque se habían convertido en algo rutinario, como algo que había que cumplir, que hacerlo para cumplir. Al grupo que le tocaba el 9 de julio pensó en recuperar un poco las experiencias de la gente, convocar a personas de la comunidad para que nos vinieran a contar cómo se habían organizado ellos ante un problema determinado. Entonces ellas escribieron esto, el grupo: tomar es apropiarse, tomar es decidir, tomar es deseo de vivir, tomar es poner el cuerpo. Las tomas de tierra, de la palabra, de las fábricas, de la vida, etc., son un proceso donde la gente aprende, comparte saberes, construye experiencias de solidaridad, reconocimiento. También son espacios de conflicto en los cuales se va construyendo la historia, tanto personal como social. Creemos necesario que la escuela recupere esas experiencias, esas luchas, porque entendemos que la historia y la memoria se fabrican en el día a día, en los espacios cercanos y en las formas de sobrevivencia que cada grupo social, hombres y mujeres, genera para sostenerse en este mundo. Si aquel 9 de julio de 1816 los diputados de las provincias se reunieron para decidir la independencia del naciente país, nosotros queremos juntarnos para escuchar y compartir esas luchas de la gente que se decidió a tomar su propia libertad en sus manos. El primer día, que fue el lunes 4, la toma de la tierra se llamó. Y bueno, vino gente del barrio Independencia, que es un barrio que corresponde al radio de nuestra escuela, para contar cómo se habían organizado o por qué habían decidido tomar un terreno. Y bueno, y todo lo que implicaba tomar un terreno, ¿no? Tener que poner las chapas, la madera, que se quemaran algunas viviendas y se murieran personas, y bueno, todos esos sufrimientos también les contaron a los chicos. Al segundo día se llamó La Toma de la Palabra. Ahí vinieron un grupo de mujeres del barrio Hipódromo que se convirtieron en promotoras de salud. Tal vez antes nos enseñaban que teníamos un rol que cumplir, la mamá dentro, el papá fuera de la casa.
casa. Era ese el papel que nos tocaba, sin preguntar si nosotros queríamos seguir haciendo eso o no. La mujer durante demasiados años y más años tenía ese rol adentro de la casa. Cuando quería estudiar y se casaba, tenía que dejar de estudiar. Cuando quería salir a trabajar, tenía que trabajar afuera y cuando tenía casa y trabajar adentro de casa. O sea, seguía teniendo esas obligaciones de cocinar, de planchar, de limpiar, además de trabajar afuera de la casa. Se organizaron y pidieron capacitación a la gente del hospital para que les enseñara a cómo tenían que cuidar a su familia. De cuidarnos a nosotros mismos, también teníamos que cuidar al resto al resto del barrio. Teníamos que cómo hacer para que lo que nosotros habíamos aprendido lo pudieran aprender todas las mamás y así no se enfermara ningún chico en el barrio. Por eso es que se convirtieron en promotoras, ¿no? Porque tuvieron que salir a capacitar o a enseñar a cada familia del barrio Hipódromo. El tercer día vino la gente de la fábrica ex Sanón. Yo soy un trabajador más de la cerámica Sanón. Como ustedes habrán oído hablar, Cerámica Sanón fue tomada por los empleados y más de uno se preguntará por qué los empleados hicieron eso. Y el día jueves 7 vino, se llamó La Toma de la Vida y fue una charla con las madres de Plaza de Mayo y con la agrupación Hijos. Me llamo Inés Rañi, soy madre de Plaza de Mayo, junto con Lolín, de la delegación Neuquén y Alto Valle. Madre de Plaza de Mayo, ustedes dirán, ¿qué diablo es eso? ¿Por qué somos madre de Plaza de Mayo? ¿Por qué tenemos pañuelos? ¿Por qué eso es madre de Plaza de Mayo? ¿Sí? Entonces, nosotros les vamos a contar nuestra historia. Mi nombre es Gervasio y pertenezco también a una organización que se llama Hijos. Y también estamos vinculados nosotros, nuestra organización, con la organización de las madres. En realidad ellas son las madres de nuestros padres y madres que fueron asesinados, que fueron secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar. La historia de las madres y de los hijos, a los chicos le quedó muy marcado esto de por qué les habían sacado sus hijos, por qué esos chicos habían perdido a sus padres. La verdad que esa charla fue de lo más emotiva e interesante, y nosotros ahí vemos lo que es la historia, ¿no? Cada charla de cada día después venía con un trabajo. Con un trabajo expresivo, plástico, escrito, que después, bueno, quedó todo plasmado en el Salón de Usos Múltiples. Las vidas de los niños de hoy, cualquiera sea su pertenencia social, están pobladas de referencias y estímulos. Eso, a mi parecer, implica que la escuela no puede desentenderse de los problemas que la sociedad vive. Cuando un chico llega a la escuela no es que entra dentro una esfera de cristal o dentro una burbuja donde todos los problemas quedan afuera y él ahí va solo para aprender una ciencia o aprender un saber que esté avulso de la realidad. Sino cuando un chico o un joven, un adolescente llega al instituto escolar, seguramente trae consigo todos los problemas que nuestra sociedad también sufre o vive. Problemas algunos ya resueltos y otros que están construyéndose